Queridos hermanos y hermanas, es un placer y un honor por parte de todos los que formamos parte del Seminario Bíblico Argentino de la Iglesia de Dios Séptimo Día, quien por mi conducto nos sentimos profundamente, primeramente agradecidos con Dios y después con todos ustedes por presentar a ustedes esta serie de ponencias que para nosotros ha sido de vital importancia abordar respecto de nuestro credo, respecto de nuestra fe. Hemos visto la necesidad de poder, como dice el lema de nuestro diplomado en doctrinas distintivas, queremos afirmar nuestro credo en estos puntos particulares que para nosotros es necesario que como miembros de la Iglesia de Dios Séptimo Día podamos tener muy claros a la luz de la palabra de nuestro buen Dios. Así que vamos a dar inicio a la apertura de este ciclo de conferencias que constará de 4 grandes ponencias y quiero pedirle al pastor Gustavo Ullgren, en su carácter de presidente del Consejo General Ejecutivo de la Iglesia de Dios en Argentina y también en su carácter de vicedirector del Seminario Bíblico Argentino, para que él pueda tener la oración, las palabras de bienvenida y la oración de apertura a este ciclo de conferencias. Por favor, Pastor Gustavo, quisiera habilitar su micrófono. Es su tiempo. Muchas gracias, Pastor Abraham. Muchas gracias. Bueno, quiero darle una cordial bienvenida a cada uno de los que están conectados para que esto sea una realidad y decirles que esto sigue siendo una gran bendición para nosotros como iglesia y para todos los que puedan sumarse a estas conexiones, hermanos, y poder disfrutar de este diplomado, de esta ponencia, que sin ninguna duda va a ser de gran bendición para nosotros. Ya que vivimos un tiempo difícil, quiero compartir una palabra antes de la oración que se encuentra en el libro de la carta de 2 Timoteo, capítulo 4. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, esta palabra es algo que está sucediendo en este tiempo. Por eso es que queremos afirmar esta doctrina del sábado, que gracias a Dios el pastor Edgardo Rindfleisch va a estar trayendo una explicación muy clara y muy contundente para cada uno de nosotros y pueda afirmarnos en la fe y no estar cayendo en errores. Por eso, hermanos, vamos a dar gracias a Dios por esta oportunidad y pedir la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes y en especial sobre el pastor que va a estar haciendo la exposición de esta palabra. Vamos a orar, hermanos, ¿sí? Bendito Dios y sublime Padre que estás en la gloria de los cielos, te damos gracias por tu amor y misericordia, y en Cristo Jesús te damos gracias por este diplomado, Señor Dios, que como seminario se ha estado organizando, Señor Dios, para dar edificación, crecimiento a tu iglesia, Señor Dios. Padre Santo, queremos pedirte tu bendición sobre ellos, sobre la vida de cada uno de los que están conectados y van a recibir esta palabra, Señor Dios, que sea de mucha bendición para cada uno, Señor Dios. Pero de una manera muy especial, Señor Dios, te quiero pedir por Pastor Edgardo Rindfleisch, que tú lo bendigas, Señor Dios, que tú pongas palabra en su boca, Señor Dios, que el poder de tu Espíritu Santo esté en él, Señor Dios, y le dé la capacidad, la sabiduría, la inteligencia y el don suficiente para hacer la exposición de acuerdo a tu voluntad, Señor Dios. Tú conoces su corazón y su entrega, Señor Dios, por eso te pedimos que tú obres en él, Señor Dios, y que de esa manera esa palabra halle cabida en cada uno de nuestros corazones y así ser bendecidos por tu palabra y por esta exposición
y por cada uno de los programas que se van a ir desarrollando en los sábados siguientes, Señor Dios, te pedimos tu bendición también, Señor. Por eso, Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias y alabamos y declaramos la apertura de este diplomado, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Gustavo. Que Dios le bendiga mucho. Bueno, como ustedes lo supieron por el promocional, hoy iniciamos este ciclo de ponencias afirmando nuestro credo, abordando uno de los más distintivos que tenemos en nuestra fe. Y para nosotros es de vital importancia poder afirmar en la base bíblica que la guarda del sábado sigue siendo vigente y sobre todo que es un símbolo del evangelio de Jesucristo. Así que queremos dar la más cordial bienvenida al pastor Edgardo Rindles, quien será nuestro ponente y expositor de este tema que se llama el sábado, un tiempo de recreación. Bueno, el pastor Edgardo Rindles, cariñosamente todos lo conocemos como el pastor Toto, es casado con nuestra hermana diaconisa Liri Burger, es padre de 3 hijos, Valeria, Natalia y Alexander. Dentro de su larga trayectoria dentro de nuestra amada iglesia, los datos que yo tengo seguramente están incompletos, pero él ha sido pastor en algunas congregaciones de nuestro país, principalmente en la iglesia de Overa Central. También ha pastoreado la iglesia en Loma Verde, Escobar, provincia de Buenos Aires. Y actualmente está pastoreando la iglesia en Barrio Norte, también en Oberá, hasta donde tengo entendido por segunda ocasión. A la par, hermanos, el pastor Edgardo es actualmente el secretario del Consejo General Ejecutivo de nuestra amada iglesia. También es miembro activo del Consejo Académico del Seminario Bíblico Argentino en su carácter de pastor decano. Y bueno, termino esta presentación con esta frase para, sin mayor dilación, darle el tiempo necesario al pastor Edgardo, que después de su disertación, cada uno de ustedes, hermanos, tendremos el tiempo de poder hacer preguntas al expositor, así que tenga la confianza y la necesidad de sacar todas sus dudas. Termino esta presentación entonces diciendo que el pastor Edgardo es pastor de vocación y amigo por convicción. Pastor Toto, pastor Edgardo, es su tiempo. Muchas gracias por haber aceptado este desafío y será un placer escuchar lo que Dios tiene a través de usted. Le pido que habilite su micrófono y tome este tiempo. Muchas gracias. Gracias, pastor Abraham. ¿Me escuchan bien? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, gracias por la presentación. Y bueno, intentamos cada día, asemejarnos a Cristo y poder estar en su gracia y poder caminar en sus caminos. Queridos hermanos, voy a poner mi hija me está ayudando en esto. Déjame sumarlo a mí. Sí. Pero bien, hermanos, quizás aparecemos, no sé si están viendo el PowerPoint, Pastor Abraham, ¿me indica? Sí, pastor, está en pantalla. Está en pantalla. Bueno, si usted tiene a 4 personas, puede, si quiere, eliminarnos a todos
o dejarme a mí, o si le gusta que parezcan las 4, también está perfecto. Así que bien arriba, usted puede pulsar el deseo de querer dejarnos o de estar. Bueno, yo por lo pronto voy a dejar por lo menos los hermanos, que es Aarón y la iglesia de Alem y el hermano Abraham, que me den compañía en este momento. Así que créanme que estas cosas también todavía me ponen un poco nervioso. Así que espero en Dios que podamos compartir. Bueno, Pastor Abraham, solo para consultar, me han dicho que puede ser 1 hora, 1 hora y cuarto. ¿De eso ya se redujo un tiempo o tengo todavía ese tiempo? No, pastor, tiene usted ese tiempo. Ok, muchas gracias. Bien, hermanos, gozo y paz de Jesucristo a todos. Realmente doy gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos como iglesia. Doy gracias a Dios por el seminario y a través del mismo estos diplomados. Doy gracias a Dios porque he podido notar, no sé si los demás pastores le ha pasado, pero a mí me ha pasado algo lindo que muchos hermanos me decían, yo quiero que me inscriba en el diplomado de familia. Y yo decía, bueno, este diplomado es en doctrina distintiva, pero me seguían pidiendo que yo los inscriba en el diplomado de familia. Y por un lado, parece que ha impactado fuertemente esta idea de que en familia podamos recibir instrucciones. Y esto a mí me da mucho gozo. Y aun cuando sea un diplomado en doctrinas distintivas, poder hacerlo en familia, creo que esto también hay que agradecer a Dios que pueda ocurrir. Así que doy también la bienvenida a todos los que participan, inclusive a los hijos, porque de alguna manera se cumple la palabra en el que podemos transmitir también las verdades de Dios a toda nuestra familia. Amén. Yo bendigo a Dios porque toda mi vida, desde que he nacido, he tenido la dicha de ser parte de la Iglesia de Dios. Es a través inclusive de este mandamiento, de esta verdad de Dios, de esta experiencia de reposo, de descanso, que es el sábado, que mi abuela, Ida Weiss, en el año 1940, en soledad, sin tener a alguien cerca, solo la Biblia, decidió comenzar a guardar el día de reposo, y es ahí donde comenzó en esa familia, la familia Rinflex en Brasil, un comienzo de ser distintos a los miembros de la iglesia a la que pertenecían, tener complicaciones, pero sostenerse hasta el año 1955, en donde aquí en Argentina fueron alcanzados y visitados por pastores de la Iglesia de Dios que hablaban el idioma alemán, y desde ahí en más, tanto mis padres como muchos de los familiares nos encontramos también dentro de la fe de la Iglesia de Dios. Así que, hermanos, qué importante es. Quien les habla está casi con los 50 años. Ustedes saben que con cada 7,000 días vividos, 1,000 días son sábados. No sé si pensó. Y con 70 años de vida, usted y yo podemos guardar 10 años de sábado, completitos. ¿Se imagina? Tantos años, diría alguno, ganados o perdidos. ¿Qué piensa usted? Yo ya tengo 7 años de sábados. Algunos, lógicamente, de bebé y de niño no me los acuerdo. Otros me los acuerdo muy bien. Alguna paliza en sábado por no portarme bien en la iglesia. Era la forma de antes, ¿no? Tantas cosas me acuerdo, y bendigo a Dios por cada experiencia que el Señor nos ha dado a través de este bendito regalo. Y hoy en este diplomado, para dar inicio en esa afirmación de nuestro credo, con el tema el sábado, un tiempo de recreación, quiero dejarles nuevamente el objetivo por el cual queremos acercarle este tema a cada uno de ustedes. La idea es afirmar nuestra comprensión, hermano, sobre la vigencia, sobre esta bendición del séptimo día como un tiempo de recreación donde el ser humano, usted y yo, nos podamos conectar con la fuente de vida, y para ello esta invitación de entender que es una doctrina que se observa no de forma legalista,
sino desde una perspectiva evangélica, es decir, que en Jesús encontramos el verdadero sentido del reposo divino. Por eso creo también firmemente que en el deseo del seminario Sebait, con la instrucción de este diplomado, sería vital recuperar nuestra convicción de la guarda del sábado como un signo de bendición, descanso y santificación. Ese es el objetivo de esta ponencia, de esta experiencia y de esta posibilidad. Hermanos, sábado no significa séptimo día, pero sí el séptimo día se ha declarado sábado. Esto es importante, porque nos gusta afirmar muchas veces ese numerito, y que está muy bien, el número 7, en cuanto al nombre de nuestra iglesia, pero debemos entender que Dios en su voluntad y en su soberanía declara reposo en el séptimo día de su creación. Es el nombre que se atribuye. Y si ustedes hacen una averiguación, damos gracias a Dios porque fue el primer día que las generaciones desde la antigüedad sabían que a ese día se le había dado ese nombre. Fue el nombre o el único día en la semana que tenía nombre. Los otros eran primero, segundo, tercero, cuarto, como inclusive hasta hoy hay países que tienen de esa manera denominado los días de la semana. Bueno, ahí Brasil es uno, ¿no? Y el día séptimo ha tenido esta declaración donde muchos países hasta hoy siguen teniendo en cuenta ese nombre, el cual fue declarado por Dios como reposo, cesación, descanso en ese día. Otros países se han atrevido, como también en los demás días de la semana, a modificar sus nombres y darle honor a, en algún caso, desde el Sol, Luna y todos los planetas, y en este caso, en el séptimo día, al planeta Saturno, o en algún caso, como en otros países, como en Alemania, hablar de un sábado largo como un sábado de compras, más que un día de descanso. Por lo tanto, el séptimo día recibe como nombre sábado o Shabbat, en lo que entendemos en el idioma hebreo, o por lo menos si expresé mal, pido disculpa, o sábato en griego, que son los nombres que encontramos desde aquel Génesis, esa declaración de Dios para el séptimo día. Es importante entender eso. Hay quienes séptimo día y está bien como día, pero la declaración al día es algo que el Señor quiere que hoy entendamos. ¿Se cumple el sábado en el séptimo día? ¿Estamos realmente disfrutando y viviendo al sábado en el séptimo día o no hay reposo? En nuestras Biblias, Reina Valera o demás traducciones, usted va a ver que no todas permanecen con el nombre de sábado y al lado un asterisco diciendo, abajo, diciendo, aquí equivale a sábado. A veces inclusive, aun cuando no sea al séptimo día, ponen aquí equivale a sábado. A todos los días de reposo, muchas veces han colocado esa referencia. Pero también encontramos nuevas traducciones que tenemos, NTV, o sea, Nueva Traducción Viviente, NBI, y tantos otros que vamos a encontrar en las traducciones de día consagrado, día de descanso, día apartado, día santificado, día especial, día dedicado, día sagrado. Todas esas referencias usted podrá encontrar como amplitud a lo que se quiere traducir, a lo que Dios ha declarado para el séptimo día. Pero estamos acostumbrados, a los que leemos Reina Valera más que otras versiones, a que tengamos a ese día como el día de reposo, ya que eso significa el sábado, reposo, ¿sí? Descanso, cesación. Muy bien, vamos a recordar un poquito de lo que creemos como iglesia. Para mí es fundamental que usted y yo podamos siempre tener en cuenta qué es lo que como iglesia creemos. A veces solo nos falta repasar o afianzar nuestro credo como iglesia
dentro no solo de nuestros corazones, ya que allí debe estar escrita la palabra o la ley de Dios, sino también en nuestras familias. Muchos de nosotros hemos dejado de afirmar aquello que decimos creer, pero en muchos casos no estaríamos dispuestos a confesar nuestra fe diciendo lo que creemos. Si alguien nos pregunta por qué guardamos el sábado, ¿qué le contestaría a usted? Bueno, mi abuela empezó y yo sigo, mi papá me obligó, no me queda de otra, es el lugar en que me gusta estar. Bueno, el sábado es el día que Dios reposó. ¡Qué palabra! ¡Qué frase! Un Dios que no se cansa, reposó. No solo eso, bendijo y santificó ese día para que usted y yo, los seres humanos, reposemos de nuestro trabajo cotidiano y la creación sea renovada en el descanso y ese reposo sabático sea de restauración para los creyentes y que nos inspire a adorar a Dios y a congregarnos para motivarnos al amor, la comunión, las buenas obras, celebrando esa libertad que tenemos en el Señor y la bondad de la creación de nuestro Dios. Esto es lo que dice nuestro credo, hermanos, que es la argumentación a la cual entendemos nosotros debíamos o debemos adherirnos y poder vivirla. Quiero adherir también la declaración de internacional, que internacionalmente todos los países también han tomado, si bien es parte fuerte de Estados Unidos, pero se ha intentado en el material, en esto creemos, llegar hacia todo este entendimiento. Y me parece importante también recordar lo que internacionalmente se predica como iglesia. El séptimo día sábado es un regalo de Dios. ¿Para quién? Para usted, para mí, para toda la humanidad, desde la creación. Fue escrito en los 10 mandamientos por el dedo de Dios, fue guardado y enseñado por Jesús y fue observado por toda la iglesia apostólica. Es un memorial tanto de la creación como de la redención. El sábado debe ser celebrado fielmente por los creyentes hoy como día de descanso, adoración y buenas obras. Mirando este argumento, ya todo lo que podríamos decir a los que quisieran saber el porqué de esta observancia nuestra, o si no la tenemos, bueno, ¿qué es lo que implica ella? Bueno, poder entonces darle respuesta a lo que el por qué hacemos lo que hacemos. Y es aquí donde quiero decir de que tenemos gran riqueza de argumentación para poder defender nuestra fe, afirmar nuestro credo, por qué nosotros seguimos en esa voluntad de Dios de la observancia del séptimo día como descanso y sabbat, para no solamente reconocerlo como vamos a ver que implica guardar el sábado, sino poder renovarnos, recrearnos, restaurarnos, como diríamos los antiguos aprendices de la informática, resetearnos, o diría mi hermano Eliseo que una vez usó la palabra recargando pilas. Bueno, el ámbito que usted crea es el momento en el que usted y yo podemos delante de Dios volver a sentirnos hijos. Yo sé que hijos somos los 7 días de la semana, hermanos. Pero si hay un día que cuando empieza a bajar el sol el viernes, usted no se sienta hijo de Dios, preocúpese. Porque en la semana, en el correr del trajinar, en la vida que casi es de rutina, somos empleados más que hijos, ¿verdad? Adán vivió esa experiencia. Se quiso dignificar por su trabajo, pero vio Dios que no era bueno que esté solo y le dio a su compañera. Mucha gente en el día a día es muchas cosas,
empleado, es ciudadano, debe pagar impuestos, debe hacer su vida de ciudadano. Todos los días tenemos que ser hijos de Dios los creyentes, pero si hay un día, si usted no se siente hijo de Dios, es el sábado. Creo que deberíamos reevaluar qué pasó con nuestra vida. Y por eso la restauración, la redignificación de nosotros a través del reposo real que es Cristo, para que en ese día también usted y yo podamos renovarnos y poner nuestra vida en el reposo de nuestro buen Dios. El sábado, en el sentido literal, es un periodo de 24 horas, de la puesta del sol hasta la puesta del sol. Y quise usar este pasaje, hermanos, porque debido a todo este cambio de calendarios y horarios, bueno, es como que lentamente estamos perdiendo lo que es el calendario, de acuerdo a esa cuenta inicial de desde la tarde y mañana, desde la puesta del sol hasta la puesta del sol. Solo quiero preguntar si alguien me puede responder. ¿Me corto cuando estoy hablando? No, no, pastor, es un poco lenta la imagen, pero es fluida su exposición. Bueno, porque veo que a veces dicen mi conexión es inestable, por eso pido disculpas, hermanos. Si hay algo, usted me avisa, Pastor Abraham, ¿sí? Me da el ok. Bien. Hermanos, este pasaje es interesante porque, bueno, en el marco de lo que Dios ha sido su intención desde el origen, nosotros venimos de contramano al acostumbrado horario que se le dio actualmente al calendario gregoriano y, bueno, que se cuenta de 0 horas de un día a 0 horas del otro, y entonces quizás hemos perdido ese ideal de esa puesta del sol. No nos implica un inicio de un nuevo día. De hecho, creo que el gran problema del sábado que ya tenemos en la iglesia es que no inicia el viernes a la noche. O sea, que lo tenemos un viernes a la noche y el sábado lo iniciamos quizás con el culto. Y aquí es donde el Señor ha tenido un ideal de entender que al final de la jornada comenzaba realmente la jornada del otro día. Y es increíble este pasaje, si bien es usado para hablar de esa tarde en tarde, está interesante porque muchos toman este pasaje para Reina Valera para ver este pasaje tan duro, ¿no? Día de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas. Qué fuerte, ¿verdad? Comenzando a los 9 días del mes en la tarde, y la tarde en tarde guardaréis vuestro reposo. Bueno, está haciendo referencia aquí específicamente al día, se me fue el nombre, de la expiación de los pecados. Era un día en el que debía tenerse como todo Levítico 23, ya vamos a ver en otra instancia, habla del sábado semanal, de todas las fiestas que se iban a dar. Este pasaje se ha usado también para entender esta intención de Dios que pueda hacer. Pero lo puse aquí porque hay quienes realmente afligen su alma en el sentido que Dios no quiere que se aflijan. Y el sábado termina siendo una aflicción para el pastor, ¿no? Para el padre, para el hijo, y termina el sábado cumpliéndose al pie de la letra. Es una aflicción desde que empieza hasta que termina. Y alguno dirá y se justificará, bueno, he afligido mi alma y entonces he cumplido el sábado, el día de reposo. De hecho, este fue el grave problema al que Jesús tuvo que denunciar y atacar. Esa legalización a la que sobrecargaba y afligía no solo el día de reposo sábado, que la han llenado de complicaciones y problemas que para la gente era solo esperar que llegue, que termine el sábado. Yo hoy escucho a hermanos todavía que dicen, gracias a Dios terminó el sábado, empezó el domingo. ¿No le pasa que hay muchos que agradecen a Dios porque se terminó el día y las actividades y las aflicciones? Bueno, yo quiero leerle en lo que realmente el texto representaba.
hablar de aflicción. Quiero leerles en esta versión NTV el capítulo 23, el versículo 32, y por eso coloqué, porque muchos versículos aluden de nuestra guarda, de nuestro cuidado, de puesta del sol a puesta del sol. El 23:32, vean en esta versión, que me parece muy acertada porque es traducida, no es interpretada. Dice así, miren, este día será un día de descanso absoluto. Habla de aquel día de expiación, pero el espíritu quiero que tomemos. Dice, este día será un día de descanso absoluto. Y en ese día debes negarte a ti mismo. Miren aquí la expresión voluntaria que me está indicando el texto. No debo flagelarme, llenarme de actividades, creer que mucho de lo que hago en sábado sea pecado, sino debo entender hasta qué punto que lo que estoy haciendo es para y por el Señor, el dueño del sábado, ya lo vamos a ver, o si es simplemente para hacer un cumplimiento, pero aquí este día debes negarte a ti mismo. El día de descanso comenzará la caída del sol, bueno, del 9º día del mes y se extenderá hasta la caída del sol del día 10º. Bueno, en esa referencia de cómo se contarían esos días. Ahora, qué interesante el espíritu. Mientras que otros intentan afligir sus vidas. De hecho, muchas veces en la iglesia, los días sábado, en el culto, se leía la ley de Dios no para aprenderla. Muchas costumbres, ¿no se acuerdan? Muchas veces años cuando yo era pequeño, cada sábado me leía los 10 mandamientos y bendito sea Dios. Pero no siempre todos decían amén a esa palabra, porque la intención no era tanto glorificarnos a Dios por la gracia de salvación y poder vivir su voluntad, sino era torturar nuestras mentes pensando que nunca iríamos a la posibilidad de que seamos hijos amados y no solo hijos rebeldes. Es entonces que la primera consideración, perdón, hermanos, que quiero compartir, entendiendo de que ese espíritu de poder seguir pensando de que con toda la noche se inicia nuestra posibilidad del descanso y del acercamiento en el 7º día y que el día se hará poderoso y se hará sublime y podremos estar todo el día sábado para poder dedicarlo al Señor y poder dedicarnos en Él nuestras vidas. La primera consideración sobre este tema es, ¿estoy convencido que el 7º día sábado debo guardarlo? ¿Tengo esa convicción? ¿Es el sábado una bendición para mi vida? ¿Lo siento como un regalo? Miren, yo siempre cuento y no me olvidé traer la mano porque vieron estas cosas de la tecnología, ahora está muy guardada. En nuestro casamiento hace casi 26 años, una familia nos regaló una caramelera, una hermosa caramelera. Hermanos, con unas flores de porcelana, la hemos usado años para ponerlo arriba del modular que teníamos atrás. Pero esa caramelera jamás tuvo caramelos. Habían tornillos, clavos, imanes, todo lo que parecía importante y que creíamos que no debía yo perder, estaba en esa caramelera. Y entonces un día en la desesperación que me acordé que puse algo en la caramelera, se me cae y se me rompe la caramelera, un pedazo de ella. Y ahí le pegué con todo y le dejé armado porque es muy bonita la caramelera, que nunca fue caramelera. El sábado a veces ese regalo de Dios está tan guardado que usted no lo ha desenvuelto y no lo ha disfrutado y no lo ha usado. Pasan los años y usted no ha visto que Dios nos ha regalado una gran bendición de un día especial que en libertad y que en bendición puedo adorar, descansar, disfrutar, santificarme por medio de Jesucristo. Por eso pregunta, ¿realmente descanso, adoro, disfruto, me santifico por medio de Jesucristo en ese día? ¿Por qué es tan importante recuperar la convicción de la guarda del sábado como una bendición de Dios? Primero, porque el sábado es un memorial de la creación.
Y es importante esto, hermanos, porque estamos en un mundo que ahora una persona se sienta en una máquina, inventa algo, como que si fuera un gran inventor. Y está bueno. Hoy se sienta gente en la computadora y te hace de todo, ¿verdad? Y hasta te puede apretar un botón y estalla un país con una bomba. Todo puede hacer. Pero la realidad es que el hombre el único toma es que de todo lo creado lo transforma y ahí lo pone. Pero el creador de todo, ¿quién es? Es Dios. Y el sábado tiene esta significancia. Imagínense cuando inauguramos las oficinas generales, tardó mucho tiempo, pero cuando se las inauguró, en el día que ahora no recuerdo, creo que era 29 de marzo del año 2009, hicimos una placa gigante recordando que ese día la inauguramos. Bueno, no es tan significativo, se inauguró una oficina, pero se imaginan cuando llegó el séptimo día, ese primer séptimo día de la creación, y Dios, en su gran gozo de no solo ver una creación maravillosa, preciosa, que dice su palabra buena y en gran manera, el Señor Dios hace un acto inaugural y el que más le comprendió ese acto inaugural fue Adán, ¿no es cierto? Aquel hombre creado. En el primer texto hablan de que ya estaban los dos. Bueno, en ese acto inaugural, no sé quiénes cortaron la cinta, pero la realidad es que con Jesucristo, al ver la obra maravillosa, el Señor reposó. Y cuando usted arriba a un día de reposo, lo primero que no debe olvidar, que debemos reconocer de quién son todas las cosas, quién ha creado todas las cosas y por qué ha creado Dios. No solo todas las cosas, sino inclusive el ciclo. Usted no se pone a debatir por qué Dios creó la primavera, el verano, el otoño, el invierno. ¿Ha visto a alguien pelear por eso? ¿Ha visto a alguien pelear por el ciclo de la vida? Pero lamentablemente, en el afán, en la competencia, en el pecado, el ser humano ha querido descartar esta bendición de la creación del ciclo semanal. ¿Quién era el autor de la creación de una semana? No hay un solo gobierno humano que se atribuya creador o que ha podido comprender la cuenta del ciclo anual y semanal como el que dio el origen de la semana. Si usted va a Google y pone quién creó la semana de 7 días, le va a aparecer el texto de Génesis. Me encantó, nunca lo pensé. Y después va a aparecer que se sabe que en Egipto, por alguna razón, en un determinado tiempo aparecen ciertas señales escritas que por un hombre que por allí andaba, y yo quiero creer casi que fue José, ¿cierto? Egipto comenzó a tomar una semana de 7 días. Las culturas antiguas estaban readecuándose a lo que ya en algunas experiencias de antaño, de antemano, se estaba viviendo. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno y en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo la obra que hizo y cesó y descansó y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bendito sea Dios. Esto es importante que podamos valorar lo creado y al creador. Y dentro de lo creado, el séptimo día lo creó él, no la iglesia de Dios, séptimo día. Lo ha creado él. Y al reconocer su creación, al valorar su creación, valoramos también al ciclo semanal de domingo a viernes como los 6 días de posibilidad de una vida de trabajo
y al séptimo día, sábado, como el día en que el Señor descansó y nos convida a poder también hacerlo. En este día reconocemos al Dios creador y revaloramos lo creado y aceptamos también. Saben que a lo largo de todos los tiempos es un milagro, no tengo tiempo para hablar tanto, pero si quieren investigar, miren, cuando el comunismo entró en 1920, lo primero que hizo cambiar la semana a 5 días, ¿sabían? Porque querían atacar fuertemente a Dios y a su autoridad soberana. El comunismo quiso imponer su autoridad, decidir cuándo el hombre podrá o no descansar. 3 años tuvieron en Rusia semanas de 5 días sin descanso. Cuando vieron que ni ellos podían seguir, decidieron ellos darle un día de reposo y por varios años, hasta recién en los 1930 al 40, volvieron a unirse a una semana de 7 días. En muchos países intentaron salir de este ciclo semanal. Y de hecho hoy sufrimos, ya que estamos también sufriendo una modificación, más bien casi espiritual, diría, no emocional, en que no se cuenta la semana de como primer día del domingo hacia el sábado séptimo, sino que nosotros ya estamos infiltrados, ya lo vamos a ver, por esta costumbre de una semana iniciando un lunes y terminando un domingo, y lentamente se va perdiendo esa esencia semanal en cuestión de lo que realmente debería ser. Por eso valoramos lo creado y valoramos al Dios creador. Perdón, hermanos, me salté. Este día, de acuerdo a su mandamiento, que lo hace desde antes que Israel ya estuviera en la tierra prometida, no son mandamientos, este cuarto junto a los que están en la ley de Dios, en los 10 mandamientos, dados desde la libertad del pueblo en su caminar para poder readaptarse como pueblo. El Señor hace un énfasis profundo. De hecho, en el desierto posterior a este mandamiento, ha intentado constantemente hacer ver al pueblo que la importancia de retomar este ideal de un día en el que pueda estar muy cerca de su creador y poder celebrar su redención, su libertad. No es que Dios estuvo tan enojado porque en el desierto había quienes igual seguían juntando o queriendo juntar pan en el sábado, ¿verdad? Le dijo: el viernes te daré suficiente para que el sábado no salgas. Los otros días no junte más de lo que puedas porque se te va a pudrir, y se le llenaba de gusanos, ¿verdad? Pero el viernes hazte todo el trabajo porque el séptimo día tendrás la oportunidad de no, o sea, no era solo el hecho de no ir a buscar pan, el maná. Tendrás la oportunidad de celebrar tu libertad. No le entendieron. Hasta se enojaban porque tenían que parar o porque no le daba el sábado también. Sabemos lo ocurrido y cuánto Dios trataba de anhelar a que el pueblo pudiera entender que en su voluntad había un día semanal que se podría dedicar a la celebración de la redención y de la libertad que solo Dios siempre ha dado y dará, y hoy por medio de Jesús a su pueblo. Celebrar en el día de reposo es algo que el Señor nos ha llamado. Por eso dice el Señor en su mandamiento: no te olvides, acuérdate del día de reposo para santificarlo. No nos vamos a olvidar que tenemos 6 días para hacer toda la obra. No olvidemos que Él hizo en 6 días todas las cosas y en el séptimo día reposó. No olvidemos, dice la palabra, voy a leer todo el mandamiento: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Celebra la libertad, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu criada, tu bestia. Ni siquiera tu extranjero quede afuera, el que esté dentro de tus puertas. Porque no olvides,
No olvides a tu Dios creador, que en 6 días hizo los tierras, los cielos, la mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová lo bendijo y lo santificó. Lo escribió con su dedo. Una señal de libertad. Yo sé que hay muchos que aún aceptando a Cristo se encuentran esclavos de este sistema al que vivimos. Oro por tantos hermanos que, queriendo celebrar su libertad del pecado, quisieran celebrar también su libertad económica. No lo pueden hacer. ¿Cuántas veces veo a hijos e hijas de miembros de nuestra iglesia saliendo de aquí, de misiones, a buscar prosperidad? Quieren salir quizás de la pobreza económica y terminan esclavos de un sistema que a veces los aleja no solo del 7º día del sábado, los aleja de Dios. Qué bueno sería que los que estamos en libertad, los que hemos entendido su redención, pudiéramos celebrar de tal manera que otros entiendan que no hay mejor manera de gozarnos que ese día también podamos adorar. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, para hacerlo diferente. Repasamos algo importante. En Marcos capítulo 2, 27, 28 y en Colosenses 1, 15 al 18, nosotros somos llamados a en ese día reconocer a Jesús como el reposo divino. El Shabbat hecho persona. El que no ve a Jesús en la Escritura necesita lentes. Ese fue el reclamo de Jesús a los fariseos. Ustedes estudian la palabra, tratan de entenderla, creen que ella le puede dar soluciones, vida eterna, pero no ven a mí en ella. Ese texto que en Reina Valera dice, escudriñen las Escrituras porque sabéis que en ella tenéis vida eterna, en realidad le está dando un reto, ¿no? Ustedes estudian y estudian, pero no ven en ella a mí. Y este es el peligro de los legalistas. Los que se justifican por el día literal y no se justifican por haberse encontrado con el dueño y señor del día, el que nos regaló. Y este es un peligro enorme. Hay gente que se va tranquila porque pasó el día, ¿no es cierto?, celebrando al día, pero no se encontró con Jesús, quien es el autor y consumador de que todas las cosas existan, incluso por él sobrevivan y por él sean mejor. Y es ahí donde tenemos el gran desafío. El Señor Jesús dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no del hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Señor Jesucristo es el que está invitándonos a que podamos encontrarnos en Él con el Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, hermanos y hermanas, es el día en que ambos, nuestro buen Padre Dios, Jesucristo, en la dirección de su Espíritu Santo, nos esperan porque nos han provisto de la gran bendición. Dice Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Ese pasaje para mí es sumamente importante. Jesucristo es el sello de autoridad de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que imagínense nosotros diciendo que el sábado no le gustó y Él decidió descartarlo, como algunos a veces piensan, y no hablo de otros, sino de nuestra propia hermandad. Y entonces dice, y en Él, perdón, me perdí, hermanos, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, el día de reposo, el Sabbat,
el día de descanso subsiste porque Él es el que lo sostiene. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. No basta solo con decir en el nombre de Jesús. Basta con vivir la realidad de Jesús en la experiencia del verdadero y auténtico reposo. Y el día sábado, si usted pasó aburrido, si usted pasó como que si otra rutina más, hay el culto, hay quien predica, hay otra vez estudio, hay un diplomado, no sé qué cosa más usted piensa, pero si no pudo ver a Jesús en esto, hermano, usted está en problema de extinción. Usted está en un problema y tiene que hacer algo. Porque si el sábado no le revive, no porque sea el séptimo día y usted se sentó de la puesta del sol y hasta la puesta del sol y no habló, quedó callado, no sé, las tradiciones familiares a veces, ¿no? Me decía alguien, yo prendo una vela cuando baja el sol. Yo digo, ay, yo prefiero prender la luz de que tengo casa, me es más barato. Hoy una vela sale más caro que el foco. Pero lo importante, hermanos, está qué luz va a gobernar mi casa el día de reposo. Si Jesús es la luz del mundo, usted no piense tanto en prender una vela o si va a apagar unas luces o que piense en si va a aprender a Jesús para que dé luz en su hogar el día de reposo. Perdonen, hermanos, yo no soy profesor ni disertante, soy predicador y estoy empezando a salir del rubro de la presentación. Estoy predicando. Si alguien se quiere arrepentir, ya ahora mismo se acerca a Jesús. ¿Sí? Bueno, hermano Abraham, usted tiene que poner un profesor ahí, no a mí como predicador acá. Bueno, algunas observaciones, hermanos. En el Nuevo Testamento, bendito sea Dios, encontramos 70 veces mencionado el séptimo día. ¿Lo sabía? 70 versículos. A mí me encantan estas cositas. ¿Por qué? Porque quienes dicen que el Antiguo Testamento debería ser descartado, vieron que a veces hay esa tendencia a querer descartar todo el Antiguo Testamento porque eso pertenecía a ese tiempo oscuro y bueno, todo lo que dicen. Me encanta porque el Evangelio de Mateo, el primer libro que aparece en el Nuevo Testamento, para que Mateo afirme a los propios judíos de que Jesús es el Mesías, aparecen 70 versículos del Antiguo Testamento dando validez a que Jesús fue el fiel cumplimiento de las promesas que ha hecho Dios, ¿verdad? Ahora, en todo el Nuevo Testamento encontramos 70 veces nombrado al día de reposo. ¿Es importante o no? ¿Qué creen? Tanto en la observancia y en el obrar de Jesús como en los apóstoles e iglesia primitiva, suficiente para entender que en ninguna forma hubiese sido abolido o modificado en su intención inicial de Dios el Padre y Jesucristo su Hijo en esa prueba del Espíritu en la creación. No estamos hablando de todo aquello que lamentablemente la religión, la religiosidad, los hombres han intentado hacer para más bien dañar o dejar mal al día de reposo, sino estamos hablando de todo lo que está hablando el Señor para que entendamos que sí, el día de reposo siguió en vigencia y Jesús con su observancia y guarda y la iglesia primitiva nos dan un claro ejemplo de que nada debía cambiar en relación al plano original de la creación de Dios. Hay un solo pasaje de los 70 que lo traigo aquí porque a veces nos lo tiran en cara y lo gracioso que ese mismo usamos para tirar en cara a otros. Es un pasaje que muchos lo usamos. Porque por un lado nosotros nos dicen algunos que no guardan, pero fíjate, ahí dice, por tanto, nadie te juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, por el cuerpo es Cristo. El cuerpo es de Cristo. Queriéndonos insinuar de que todos los días son santos, ya no hace falta, y que ese pasaje le da la suficiente tranquilidad que ya tampoco el día de reposo, el sábado, tendría validez o no debería ser observado. Este pasaje, hermanos, así sacándolo del contexto, también lo usan otros para decir que no le juzguemos si se guardan las fiestas judías. Y así cada uno lo usa, pero la realidad es que el pasaje no está queriendo en ningún momento implicar de que el séptimo día esté incluida en esos días de reposo.
quizás sí incluido lo que adhirieron, las formalidades, pero el pasaje, si vemos en su contexto, está refiriéndose a aquello que estaba en contra del pueblo, las actas y decretos que traían tropiezo al pueblo, porque no pudieron ver la esencia del espíritu de la palabra, y entre ese enredo que ellos mismos se hicieron y la ley que era contraria para el pueblo de Israel, terminó perjudicando aquello que Pablo intenta de que no resuciten. Estaban intentando resucitar aquellas cosas que los propios padres no pudieron cumplir y ponerlas como importantes para la salvación, y es entonces que aparece este pasaje. De los otros 69, solo 2 quiero compartir. Vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesucristo, podemos ver cómo me encanta repasar la vida de Jesús en sábado, hermanos. Me encanta, y ojalá que usted, después de esto, vaya a su casa y repase como Jesús a la mañana fue a la sinagoga y predicó esta palabra, y a la tarde fue a la casa de Pedro y atendió a la suegra. Así que los que no visitaron a la suegra pueden hacerlo el sábado, que es mejor que en otro día. No. Eso es un comentario. Lo que quiero decir, hermanos, que hay muchas cosas que el Señor ha hecho y nos ha afirmado de que este es un día de gran bendición, y cómo el Señor, a través de su experiencia con el sábado, ha demostrado un camino a seguir para nosotros. El siguiente pasaje, que de los 69 quiero compartir, es este de Hechos, ya que muchas veces se nos dice que en la iglesia primitiva, en los gentiles, sí en las comunidades judías, pero en los gentiles ya no se tomaba en cuenta, y es mentira, ya que este pasaje nos hace ver que justamente, no lo voy a leer todo el capítulo, hermanos, pero usted puede ver que llegaron a un punto en el que los judíos que estaban en la sinagoga se llenaron de celo, casi le corren al apóstol Pablo, ¿no es cierto? Incitan al pueblo a ir en contra, pero dice así: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los, ¿quiénes? Gentiles, le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Es impactante, es importante ver la vida de Jesús a través del día de reposo y ver la vida de la iglesia primitiva en el día de reposo. Lógicamente, no se enfrascaron solo en esos días. Lógicamente, no solo el sábado se hizo el bien, se vivió en comunión, se celebró a Dios. Es lógico, no fue solo en esos días, pero sí valoraban ese día de reposo, aún fuera de los límites de Israel, fuera de los límites de lo que era la jurisdicción de las comunidades judías que seguían en los diferentes países. 70 versículos tenemos en el Nuevo Testamento. Me había salteado, creo, no, a ver. Espérenme un cachito, hermanos. Bueno, se me fue una diapositiva que yo la tenía, y perdónenme, se me escapó por alguna razón, en la que en el Antiguo Testamento, perdónenme, me confundí. Seguimos. Un gran problema, Pastor Abraham, toque la campanita cuando esté faltándome 10 minutos, por favor. Un gran problema es cuando usted no está seguro de lo que implica el día de reposo en su vida, el sábado, cuando no tiene seguridad de que es un memorial de la creación, que es un momento para valorar, reconocer a Dios creador, a su Hijo Jesucristo, en quien se origina toda la creación. Usted y yo, cada vez que nos vemos en el espejo, debíamos decirle: gracias, Jesús, gracias porque por ti existo yo. Por ti existe mi esposa, mis hijos, es por ti. No deberíamos olvidarnos. Y en el día de reposo, si usted no puede agradecer a Dios por todo aquello que ha hecho, bueno, deberíamos estar reevaluando esta realidad. Y ahí empieza un problema, hermanos. Cuando usted no sabe lo que implica reposar en el séptimo día, descansar, adorar, celebrar, santificarse, usted va a empezar a buscar a alguien que le diga cómo hacerlo. Y ahí
Cantamos la canción popular, agárrense de las manos. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando queremos que otro nos diga qué hacer en aquello que Dios nos dio, no es un pastor y un consejero confiable, una doctrina confiable, usted va a empezar a tener interrogantes cotidianos, 1000 preguntas. Dígame, ¿puedo yo acaso prender la tele el día sábado? ¿Puedo yo acaso jugar fútbol el día sábado? ¿Será que en el día sábado yo podría pasear? ¿Será que en el día? Y empiezan las preguntas, ¿no? A las que yo no pienso contestarles si me las pienso hacer. Porque hay 1000 preguntas para poder nosotros a veces no salir perjudicados y dejar que la culpa caiga en otro. Tantas situaciones que gracias a Dios muchas veces la iglesia tuvo que legislar. ¿Cuántos estudiantes por años que estudiaban en sábado no tenían un cierto apoyo, más bien eran juzgados y condenados? Y no solo se los castigaba, sino también los perdíamos a veces. Tantas cosas se han tenido que legislar, pero aquí la pregunta es, ¿cómo debo guardarlo? Porque si debemos creer que hay que guardarlo y está en vigencia, ese cómo es importante, hermanos. Y sería interesante que le preguntemos a nuestro Señor. Leíamos en el pasaje anterior que hay 2 formas de guardar la ley de Dios. Una es persiguiendo su sombra. Y otra es persiguiendo a Jesús. Un perro, ¿no ha visto usted un perrito corriendo detrás de la sombra de un pájaro? Y corre y nunca llega a cazarlo porque el pájaro está muy alto. Ese es el grupo de hermanos que solo corre atrás de las tradiciones familiares y tradiciones de iglesia que se tiene para el día de reposo y cree que está bien. Pero si se encontró o no con Jesús, no sé. ¿Sí? Cuando solo corremos atrás de las sombras de aquello que proyecta algo, entonces fuimos a un lindo culto, a un feo culto, fuimos a una reunión fea o linda, fuimos a orar o no, pude comer en casa, pude dormir una siesta, muchas cosas. La pregunta es, ¿me encontré con el cuerpo de Cristo? ¿Me encontré con la cabeza que es Cristo? ¿Me siento en familia? Yo veo hermanos vienen a la iglesia y cuando uno les saluda dice, pastor, o al hermano, le recriminan cosas, como que si la casa no fueran de ellos, solo de algunos. Como si Cristo no estaría allí el día en que se encuentran. Entonces, aquí hay un llamamiento de Dios, una receta para que disfrutemos el día de reposo. ¿Cómo hacer del día de reposo el mejor día? Una vez le preguntaron a un niño, y soy testigo de eso, ¿cuál es el mejor día de la semana? Menos sábados, digo. ¿Y por qué? No, dice, es solo prohibiciones. Y no veo la hora que baje el sol, porque comenzaba la libertad. El sábado no es sinónimo de prohibiciones. El sábado es sinónimo de descanso, gozo, paz, celebración con Dios y Jesucristo. Y eso usted no puede perderlo. No puede ser que podamos tener 10 años, si llegamos a los 70 años, de reposo y no hayamos tenido la capacidad de disfrutar y anhelar fervientemente ese día para que sepamos que si en la semana no dio, pero ese día sí dio. Nos pudimos valorar unos a otros en cada casa. Pudimos valorar lo que Dios ha hecho, hacer balance de sus bendiciones, gratitud ante ellas, aprender, conocer a nuestro Dios y a Jesucristo. El Señor nos da una receta de 3 elementos que usted no debe perder en el día de reposo. Si retrajeres del día de reposo, dice Isaías,
tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Vean ahí 3 palabras, delicia, santo y glorioso, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Este pasaje, hermanos, es maravilloso. Porque hay una receta para que usted sepa si es un buen guardador del sábado. Si lo llamares santo, delicioso, glorioso, y pudieras ver en ese día la maravillosa gracia de Dios, del deseo de elevarnos, yo te elevaré. Ay, y yo tengo 140 kilos, imagínense, físicamente es imposible así nomás, ¿verdad? Pero qué lindo es cuando este hombre, aún enfermo, aún a veces con todas sus dificultades, y les aseguro que es tradición de mi casa, y Abraham lo sabe y algunos también, el pancito de leche, unos pan dulce, unos kuchen, y un matecito, mirar al cielo y sentir que Dios te va levantando y te dice, qué bueno, hijo mío, volviste conmigo a poder gozarnos de que hay esperanza, que lo creado no fue en vano. Y yo soy parte de esa creación. Mi familia es parte. La iglesia somos parte, hermanos, de poder permitirnos. Recuerden que Dios nos eleve, nos hará subir a las alturas. Él hará que podamos elevarnos a lo terrenal. Él nos hará elevar a lo cotidiano, a los problemas que a veces son tan pequeños, pero que a veces lo hacemos tan grande. Y Él nos dará de comer. Ya no la herencia de una paternidad, de una línea de sangre o genealógica o de pueblo. Él nos dará de comer de la herencia que Cristo ha obtenido a través de su muerte y a través de su resurrección. Santo, delicioso, glorioso. Yo puse 3 palabras que para mí no deberían olvidarse. Santo, porque lo entendemos, separado, diferente a la rutina, una oportunidad de celebración. Dice el Salmo 145:4, generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. El Señor nos invita a que ese día tú y tu familia podamos, en diferencia a otros que a veces no hay tiempo, en un día normal corriendo con los hijos a la escuela, no siempre se está celebrando las obras de Dios. Pero ese es el día en que el Señor nos invita a que hagamos la gran diferencia. Lo podamos apartar a los otros y poder entonces gozarnos y alegrarnos por lo que el Señor ha hecho. Qué pena que hay hermanos que le superen tanto el cansancio de su vida y no solo el de su trabajo, que ya no pueden ni siquiera descansar. Les confieso, hermanos, cuando yo trabajo demasiado y por un post-COVID que he quedado, me han tenido que tratar por unos días una pastilla para dormir. Me sentía muy mal. Yo decía, qué horrible, siempre dormí muy bien, pero no podía descansar, no podía dormir, solo me agotaba y en la noche no podía dormir. Y entonces dije, qué horrible es no poder dormir. Hay gente que por cuestiones físicas no lo pueden hacer y deben medicarse, pero hay otros que por la falta de paz y de todo tampoco lo pueden hacer. Y el sábado es algo parecido. A veces preferimos llenarnos de actividades en la iglesia porque en realidad no podemos descansar. Y ahí es donde debemos promediar, cuidar mucho. Santo, diferente, pero saludable. Una hermana oraba por 3 sábados seguidos por su esposo que siempre estaba enfermo los viernes por la noche. Entonces yo me acerqué y le pregunté, hermana, ¿por qué siempre ora y dice que ayer de noche mi esposo se enfermó? Dice, no, dice, él viene, se hace un asado, se come todo y agrega un agua con color y entonces los sábados no puede levantarse. Yo digo, hermana,
creo que su esposo necesita recuperar la sanidad en el día de reposo. Tenemos que empezar a orar por sanidad. Hermanos, creo que a veces queremos hacer tanto que incluso cometemos el error de pensar que ese es el día en donde entonces debiéramos comernos todo lo que no comimos, debiéramos hacer todo lo que no hicimos, y no es así. La delicia no es poder hacer todo y comer todo lo que queríamos. La delicia tiene que ver con la posibilidad de revisar nuestra vida física, emocional y espiritual delante de Dios. Es un día que el Señor quiere restaurarnos, recrearnos. Y entonces debiéramos equilibrar en todo lo que vamos a hacer de tal manera para que si usted hoy, cuando bajó el sol, está más cansado que el viernes, algo no estuvo bien. ¿Me explico? Si la semana iniciamos, hace un rato iniciamos, ya cansado, si usted pensó, ay, todavía tengo que escucharle al pastor Toto, apenas empieza la semana, entonces algo no estuvo bien en todo el día de reposo. La felicidad, la dicha, el gozo, el deleite, es algo que debe darse en el día del Señor, en el día de reposo. Rápidamente, hermanos, me queda pocos minutos y debemos considerar por qué esta doctrina es distintiva a otros credos cristianos, por qué otras denominaciones no la toman en cuenta y consideran que ya no está vigente, por qué incluso se ha adoptado el domingo como día del Señor. Rápidamente. Bueno, hay mucho para decir y poco para argumentar, pero lo que puedo decir es que la amplia mayoría de los cristianos consideran al domingo, el primer día de la semana, como día del Señor. ¿Por qué ocurre esto? Al domingo, la palabra domingo es en griego, latín, Dominus Dei, que significa día del Señor, que fue adoptado, y ya vamos a ver que más allá de las tradiciones y costumbres religiosas en cuanto a lo que ocurre el domingo, incluso nosotros a veces nos hemos acostumbrado, este día se ha hecho fuerte y se ha instalado fuertemente por su legislación gubernamental, o sea, de las naciones. Es un día no laborable, es un feriado semanal para todos, sean trabajadores o no, o cristianos o no. Así que ahí tenemos un punto ya que a veces nos hace sufrir, ya que ese es el día que se ha determinado como feriado prácticamente en todas las naciones, no solo por la cristiandad, sino también para todos. Así que muchos ya se han adecuado a que por mucho tiempo este ha sido un día que en el mundo se ha tomado como especial. Esta posición nace totalmente de la imposición humana y no en un cambio de instrucciones de parte de Dios o de Cristo. En cuanto a la historia, nos revelan que las influencias de las religiones paganas han derivado a la legalización de sus días festivos para cristianizarlos y en algunos casos formalizarlos. El que se corona de favores con respecto al sábado es Constantino el Grande, el primer emperador romano que permite la fe cristiana. No solo eso, él también se nombra Pontífice Maximus, el sumo pontífice de los cristianos en esa época, le da muchos beneficios, le da propiedades al clérigo, le da propiedades para establecer lo que hoy conocemos como el Vaticano, le da propiedades a cada líder religioso, por tanto estaban muy contentos todos, pero también continuaba instantáneamente siendo líderes de los paganos. De hecho, cuando gana una victoria que alude que fue por Cristo, por una imagen que él toma de su nombre, el arco de Constantino que está hasta hoy para verlo, ya siendo supuestamente el líder de los cristianos, no hay una sola insignia de gratitud a Dios, sino a todos los dioses paganos que en ese tiempo vivían, empezando por el sol como supremo de todos. En el año 321, aun cuando Constantino seguía marcando sus monedas con los ídolos de la fecha como el sol y otros, decretó que tantos cristianos como paganos debían estar unidos en un culto en domingo, en el venerable día del sol, transmitiendo entonces que para los paganos era el venerable día del sol y para los cristianos era el venerable día del Señor. Y no hasta el siglo VIII, la iglesia de aquel entonces ordena aplicar
domingo todas las normas que tenía el sábado judaico, que a lo largo del tiempo fueron modificándose. En cuanto al argumento que se usan o la cristiandad usa, por eso somos distintivos. Nosotros usamos la palabra, tenemos todo para demostrar que lo que creemos estamos respaldados. En el Antiguo Testamento, en cuanto al primer día de la semana, que es declarado como Día del Señor para la mayoría de la cristiandad, no tanto hoy como una cuestión muy fuerte, sino que ya ha caído ese credo, pero se sostiene como identidad de las mayorías denominaciones cristianas. En el Antiguo Testamento encontramos dos pasajes, uno lógicamente el primer día de la creación, ¿no es cierto? Y un segundo pasaje que había un trabajo que tenían que hacer los sacerdotes después del día de reposo, tenían que, dice, mecer la ofrenda, o sea, levantar el ramo de lo que traían y tenían que sacudirlo, tenía un ámbito de higiene. Aparecen dos pasajes en relación al primer día de la semana en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, 8 versículos, de los cuales 2 podríamos quitarlos, vamos a dejarlos. Uno, que es el versículo 9 de Marcos 16, que sabemos que fue posterior a la carta original, y el 19 hace referencia al primer día de la semana, pero ya habla de la noche en el que Jesús traspasa la pared y le dice a sus discípulos, pasa a vosotros, y por ende ingresa adentro, o sea que ya fue lunes. Y otros 2 pasajes de la ofrenda a los santos y de un programa de Pablo en una ciudad en donde se extiende desde el día sábado hasta el lunes, proclamando la palabra, y en ese primer día de la semana también hace un culto, al punto que ya el lunes a la madrugada el pobre Eutico se cae de la ventana y gracias a Dios por su amor y misericordia lo resucita. Ahora, ¿será válido el argumento de que porque Cristo resucitado, ¿sí?, en ese primer día de la semana, ya resucitado, según nuestra fe entendemos que antes de que sea el primer día de la semana, Cristo había resucitado? El principal argumento es de que porque en ese día fue el primer día, el día domingo o el primer día de la semana, en donde Cristo vivió como resucitado. Y por ende, más allá de la hermosa experiencia de aquel primer día del Cristo resucitado, la hermosa experiencia de ese día, entendemos que en ningún momento se podría dar lugar, porque entonces podríamos decir, bueno, si el primer día del Cristo resucitado debería ser significativo y debería ser el que hagamos culto, ¿por qué no tomar el día en que Cristo murió? Y nuevamente caeríamos en diferencia, ya que algunos dicen que fue viernes, nosotros creemos que fue miércoles. Entonces, otra vez nos estaríamos guardando el mismo día. La realidad es que no hay nada que modificar. ¿Por qué? Porque en ninguno de estos pasajes hay un argumento para hacerlo. Un pasaje que se agrega en la iglesia romana es que la visión que Juan tuvo y de Isaac Dominus Dei es en Apocalipsis 1:10, en donde se expresa la frase que en el día del Señor Juan tuvo esa visión y ellos aluden que fue en un domingo, o sea, en un primer día de la semana. Con certeza, ahí la frase día del Señor no se refiere a un día semanal, sino a la realidad que en todo Apocalipsis se está refiriendo. ¿Qué quiero decir, hermanos? Pongamos en contraste. 70 versículos de la experiencia, obra, vida, trabajo de Jesús en la proclamación de su reino en día sábado, en la iglesia primitiva, y 6 versículos que podrían estar dando lugar a ciertas actividades de Cristo como resucitado y de la iglesia primitiva en un primer día de la semana, pero que ningún otro pasaje pudiera aludir que hubiera un cambio de intención de Dios de cambiar en la guarda del sábado. Bueno, mi hija me dice que tengo 5 minutos. Tengo una hija muy fiel que ya quiere que termine. No, en resumen, hay un solo texto bíblico, que no hay un solo texto bíblico que indique que nuestro Dios cambie el día de reposo del séptimo día al primer día de la semana. Si hay decretos religiosos y políticos adoptados como verdaderos que provienen de mandatos puramente humanos. El descanso sabático da a los creyentes fieles la experiencia de restauración. Los creyentes se abandonan en las manos de Dios por la convicción de que Él sustenta su creación. Se liberan de la ambición desmedida de pretender
dominarlo todo. Esta es la parte que más me encanta, hermano. Por eso me encanta tanto el sábado, hermanos, el día del Señor, y espero no pecar de dar más valor al día que al Señor del día. Porque es el Señor que nos ha liberado, no solo del pecado en esa fuerza que nos aleja a Él, sino cada día nos liberta de que aún ese pecado quiera hacernos creer de que tenemos que lograr algo o tener algo para poder ser alguien. Yo lamento mucho. Había un sábado de Jesús y fue ese, creo, el último sábado en vida antes de su crucifixión. 2 días antes de que comenzara o 3 días antes de que comenzara la muerte en sí de ese miércoles a las 9 de la mañana. Hubo un sábado en la tarde, después de varios hechos ocurridos en la semana de Jesús, antes de la cruz. En ese sábado Jesús miraba a quienes ofrendaban. Y vino una viuda que era despreciada del pueblo. Y el Señor la dignificó. ¿Se acuerdan? Para mí es impactante. Es ese día en el que el Señor nos mira y nos espera como hijos. No importa la edad de hijos, Él está ahí esperándonos, ayudarnos a poder tomar control santo en nuestra vida y librarnos de la exigencia terrenal que como carrera nos quieren llevar a ser alguien. Y nunca lograremos serlo si no es por Dios. Y por eso ese día nos ayuda también a descansar en la identidad de ser hijos de Dios por los méritos de Jesús. Este regalo de Dios, hermanos, debe ser con gozo tomado, que podamos no olvidarlo. Constantemente Dios llamó al pueblo. No te olvides. Acuérdate del día de reposo. Acuérdate del descanso. Mucha gente pudieron, dice la carta a Hebreos, entrar en ese reposo del 7º día. No quisieron. Cuiden ustedes, dice el escritor. No sea cosa que tampoco entren en aquel reposo. Y si bien trae alusión a la magnitud de la importancia en la vida de todos los hijos de Dios del 7º día como descanso, hermanos, tenemos una hermosa bendición para poder acercarnos a Dios a través de Jesucristo en ese día que nos ha regalado. Espero, hermanos, que en Dios esta breve exposición les motive a llenarse de preguntas y se dirijan a la Biblia para que ella y junto a los pastores que le puedan ayudar, le puedan motivar a no legalizarse y a ponerle decretos, sino a vivir en la experiencia espiritual de un sábado bendecido por el Señor. Dios le bendiga.